Se tambalea el cese el fuego entre Irán y Estados Unidos. Esto luego de que Israel llevara a cabo sus ataques más intensos contra Hezbollah en Líbano desde que esa milicia, considerada terrorista por Alemania y la Unión Europea, se sumara a esta guerra en Oriente Medio. Al menos 203 personas murieron y más de 1000 resultaron heridas en los ataques de este miércoles contra Beirut y otros puntos del país. Esto según un balance actualizado del ministro libanés de Sanidad. Como represalia, Irán también ha disparado misiles contra Israel y otros países del Golfo. Y entonces usted se preguntará, si estamos en una tregua, ¿por qué continúan las hostilidades? Pues el problema es que según Pakistán, mediador entre las partes, y según Irán, el cese el fuego pactado también se aplicaba para Hezbollah en Líbano. Pero de acuerdo con Israel y Estados Unidos, no es así. Hubo un malentendido tan fundamental en una negociación de altísimo nivel, pues eso es algo francamente difícil de explicar. Yo soy Johan Ramírez y el estado actual de la tregua y la situación en Líbano e Israel será el tema que trataremos hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para discutirlo, tengo el gusto de saludar desde Tel Aviv a la periodista Maya Siminovich y desde Beirut, capital del Líbano, al periodista Joan Cabasés. A ambos, un gusto saludarlos y bienvenidos al programa. Joan, me gustaría comenzar contigo porque además tú estás en el lugar donde justamente ayer se produjo uno de estos grandes ataques israelíes contra el Líbano. Cuéntanos, ¿cuál es la situación actualmente allí en ese país? Hola, ¿qué tal? Sí, así es. En este día de hoy la situación en Beirut y en el resto del Líbano es de shock y de consternación después de una jornada como la de ayer en la que el propio Israel ha reconocido haber lanzado la mayor ofensiva sobre el Líbano desde el reinicio de esta guerra abierta con Hezbollah el pasado 2 de marzo. A mis espaldas me he tenido que apartar un poco, pero podéis ver un hueco en el que había un edificio residencial de 10 niveles que ya no existe después de un bombardeo. De hecho, fueron cuatro proyectiles consecutivos que hundieron este edificio residencial donde Israel asegura, sin pruebas, como suele suceder, que había algún miembro de Hezbollah. Pero este ataque, como tantos otros que Israel lanzó ayer sobre el Líbano, es problemático porque, insisto, fueron ataques que en muchos casos fueron dirigidos a zonas residenciales y, como indicáis, el Ministerio de Sanidad ya cuenta 200 víctimas mortales, una cifra, la del día de ayer, que la Defensa Civil eleva a más de 250, con lo cual vemos cómo Israel está alegando que el alto el fuego regional entre Washington y Teherán no incluye a Líbano. Esto es algo en lo que hay mucha controversia porque Pakistán, que es el mediador y cabe decir un país cercano a Estados Unidos, emitió un comunicado inicial en el que promovía que Líbano sí era parte de esta tregua regional, con lo cual queda por ver qué es lo que sucede en este país. Vemos cómo el gobierno de Líbano, termino con esto, está explotando las vías diplomáticas para intentar que Líbano sea parte de ese alto el fuego regional. Así es, y me encanta tenerte, Joan, justamente que estés allí porque nos aporta muchísimo ver esa imagen, es impresionante y francamente difícil de imaginar que allí donde tú nos dices que hay un hueco, allí había un edificio de 10 pisos en el día de ayer, que hoy no queda absolutamente nada. Maya, te tengo que hacer la misma pregunta a ti, donde estás allí en Tel Aviv. ¿Cómo están las cosas hoy en Israel? Hola, Johan y Joan. Aquí las cosas como que han vuelto a lo normal, a marchas forzadas. En el momento en el que ayer la retaguardia, esa parte del ejército que se ocupa de dar las directrices de guerra y de paz a la retaguardia, levantó algunas de las restricciones, no todas están levantadas, pero levantó las suficientes como para que hoy los niños fueran al colegio nuevamente. Había unos 3 millones de niños que estaban confinados en sus casas durante esta guerra, que también hubo un festivo largo, pero básicamente por la guerra. Y los padres durante todo este tiempo estaban trabajando o deberían trabajar o bueno, dentro del desmadre que todavía se vive y se vivía sobre todo. Lo que resulta impresionante es que los niños en la primera noche en la que no ha habido bombardeos los han mandado al colegio, a todos. Así se levanta este país hoy, en el que aparentemente ha vuelto la normalidad, pero no se siente realmente normal y hay una sensación de que esto no ha terminado. Entonces vuelve un poco a la normalidad Israel, mientras en Líbano, por el contrario,
los ataques se han intensificado, lo decías tú antes, Joan, el mayor ataque israelí contra el Líbano, o en el Líbano, contra Hezbollah, se produjo en el día de ayer. Y tú lo mencionabas, y me gustaría que hiciéramos profundizando en eso, Joan, porque tú decías que estos ataques del día de ayer, Israel decía que iban dirigidos contra un objetivo militar que se encontraba en esa zona civil en Beirut donde tú estás. Y me refiero al secretario personal y sobrino de Naim Qassem, el jefe de Hezbollah. Veo que te estás moviendo, supongo que te han pedido allí la gente de seguridad que está en la zona, porque por supuesto es un lugar tremendamente agitado en este momento, un lugar donde, como decíamos antes ayer, tuvo lugar uno de estos ataques masivos israelíes contra Hezbollah. Y estaba diciendo que Israel confirmaba la muerte del sobrino y asistente personal de Naim Qassem, el jefe de Hezbollah. Aparentemente era el objetivo militar que estaban buscando allí en esa zona. ¿Es cierto eso, Joan? Y sobre todo también me interesa también saber, porque lo leí hace un rato, que no hubo aviso previo a la población civil para que buscara refugio antes de ese ataque. Sí, así es. Esta gran ofensiva que Israel lanzó contra el Líbano en el día de ayer, que según Israel implicó 160 bombas en menos de 10 minutos, fue una gran ofensiva que llegó sin previo aviso. Ninguno de esos ataques tuvo aviso previo. El motivo, como suele ser el caso en este tipo de ataques sin aviso previo, es que Israel buscaba asesinar a personas concretas de la organización política y militar Hezbollah. Esto es por lo menos lo que dice el Estado de Israel. Vemos cómo en el día de ayer distintos comunicados israelíes fueron alegando que Hezbollah, los miembros de esta milicia, habían ido abandonando los suburbios beirutíes, donde este grupo tiene presencia, y se habían ido instalando, insisto, según Israel, en los barrios mixtos de la ciudad, los barrios que son parte del interior de Beirut. Agarrándose a esta idea, es que Israel lanzó ayer esta gran ofensiva contra barrios del centro de Beirut, que quiero dejar muy claro a la audiencia que hasta ahora prácticamente no habían sido atacados. Es decir, en los 3 años de guerra latente entre Hezbollah e Israel, desde octubre de 2023, los ataques sobre el centro de Beirut, donde ahora me encuentro, habían sido simplemente puntuales. Podría decirse que la excepción. Pero en el día de ayer, Israel bombardeó sin previo aviso distintos barrios del centro de Beirut, y lo hizo además a hora punta, a primera hora de la tarde, cuando la gente está yendo a buscar a los niños al colegio o cuando está saliendo del trabajo. Aquí, en el barrio densamente poblado en el que me encuentro, la gente está explicando que el ataque de ayer le agarró por sorpresa. Ellos confiaban que esta zona en la que ellos residen estaba relativamente al margen del conflicto. Ahora han visto, sin embargo, insisto, como un edificio entero, una torre residencial de 10 niveles, ha quedado hundida bajo tierra. Solo, termino con esto, en el día de ayer en el centro de Beirut hubo 92 víctimas mortales, algo inédito en 3 años de guerra entre Israel y Hezbollah. Pues si algunos dirán, lo que nos escuchan era, bueno, pues que si Israel quería dar debajo un objetivo militar, pues no podía avisar porque se va a ir el objetivo militar. El punto es que era una zona residencial y, como decías, pues hay muchos civiles allí y el número general aumenta a más de 200 de los muertos del día de ayer en el Líbano. Maya, algunos expertos me han dicho, con los que he estado conversando esta semana, que esta tregua, cuando la guerra entraba en su 6ª semana, era conveniente para todos los bandos, para que se repusieran armas, para que se replantearan objetivos, estrategias, para reemplazar tropas, para reforzar elementos militares en la región, en fin. Pero tal parece que para Israel no era el caso y que no necesitaba esta tregua porque pues, ha mantenido sus ataques en el Líbano. ¿Qué capacidad tiene Israel para seguir sosteniendo esta guerra? Y no digo solamente en términos pragmáticos, digamos municiones, sino también en términos políticos, respaldos internos, oposición en las calles. Mira, en realidad, Johan, este tipo de cosas no se discuten en abierto, por ejemplo, desde el punto de vista del armamento y de cuántos reservistas de verdad se están presentando a los llamamientos, no lo sabemos desde el punto de vista del ejército. Se sabe que en las últimas semanas el propio jefe del ejército dijo que el ejército israelí iba a colapsar en sí mismo porque no hay suficiente personal. Esto lo dijo el jefe del ejército, fue castigado verbalmente por el escalafón político, y es que en los mismos días estaban haciendo un llamamiento a 400.000 reservistas más, de los que no se sabe cuántos se han presentado o se van a presentar, por ahora no lo vamos a saber tampoco. La situación del personal periclita, eso se sabe. La armamentística entendemos que no, y además están fabricando
4 veces más misiles Arrow de los que han estado usándose en esta última guerra, de todos los misiles balísticos lanzados por Irán para interceptarlos. Y la oposición de la gente la guerra del Líbano siempre se percibe como algo diferente, no diferente a lo de Irán, ligado a lo de Irán, puesto que Irán es quien financia a Hezbollah y al fin y al cabo están luchando en el anillo de fuego nombrado por Irán desde hace muchos años, ¿no? Que Irán luchaba contra Israel a través de sus proxies, Hezbollah uno de ellos. Esto es algo que continúa, no es algo que se ha parado, no ha sido algo esporádico como con la guerra de Irán, entonces hay una comprensión de que hasta que no se acabe la amenaza de Hezbollah, pues van a seguir. Esto es lo que dice Netanyahu, lo dijo ayer en un vídeo grabado. No le suele gustar que le pregunten los periodistas, de manera que emitió un comunicado triunfalista diciendo que que Hezbollah y Líbano va a continuar hasta sus últimas consecuencias. También se vanaglorió de que lo que decía Joan, de que el ataque había sido el más fuerte desde los Viperim, aquella vez en la que estallaron muchos de esos aparatos y mataron a no sé cuántas personas de Hezbollah. El caso es que la oposición se siente con padres y madres de soldados que han estado mandando cartas y diciendo que sus hijos están siendo mandados a una guerra en el sur del Líbano sin la protección necesaria, sin los instrumentos y sin los chalecos antibalas y sin la protección de la aviación, que estaba ocupada en otras cosas, que era en la guerra de Irán. Por lo tanto, sí hay crítica. La crítica en Israel en estos casos es bastante queda y velada, pero hoy mismo ha sido enviada una carta que se llama Bandera Negra, que es una de las normativas o leyes implícitas del ejército, que los propios miembros del ejército deben levantar una bandera negra cuando les han pedido seguir instrucciones que no pueden o que no deben desde el punto de vista ético. Pues varios ex miembros del ejército, del Mossad y del Shin Bet han escrito una carta con respecto a la violencia de los colonos. No específicamente sobre el Líbano, que ya digo que es otro tema, pero hay situaciones en Israel, eso es para mostrar que hay una oposición y la oposición sigue siendo minoritaria, pero activa. Ya. Y entonces, si por un lado suenan las alarmas dentro del ejército israelí ante esta guerra que se prolonga, Joan, yo me pregunto por el otro lado, por el Líbano, ¿qué capacidad tiene entonces Hezbollah para mantener esa guerra si los ataques ahora se concentran solamente en el Líbano, contando con que la tregua, digamos, se mantenga en Irán? Lo cierto es que Hezbollah no tiene ninguna capacidad para ser un actor intimidante a nivel militar sobre una potencia tan poderosa a nivel armamentística como es Israel. La estrategia de Hezbollah pasa por otro lado y es simplemente una guerra de desgaste. Hezbollah sabe perfectamente que se mete en un conflicto de esta magnitud contando con que va a sufrir múltiples bajas. En el año 2024 hubo miles de combatientes de Hezbollah que estuvieron entre las miles más de víctimas mortales, también incluyendo a civiles en pocos meses, en el año, insisto, 2024. Ahora seguramente va a ocurrir lo mismo. Vemos cómo Israel dice, sin aportar pruebas, que ya ha matado a más de 1.000 combatientes de Hezbollah este mes de marzo y los primeros días de abril, cuando el Ministerio de Sanidad libanés cifra las víctimas mortales en un total de algo más de 1.700. Seguramente es difícil que Israel tenga razón cuando dice que más de 1.000 combatientes han fallecido en estas semanas anteriores. Lo que sí es cierto es que Hezbollah va a perder a una parte significativa, seguro, de sus fuerzas armadas. Lo que ocurre es que Hezbollah tiene centenares de miles de seguidores. Entonces, es una milicia que ha demostrado desde 2024 hasta la actualidad, pero también después de la ofensiva israelí de 2006 o de la ocupación que Israel alargó durante 2 décadas hasta el año 2000, que es un grupo con capacidad de regeneración. Ocurre lo mismo con la milicia palestina Hamas en la Franja de Gaza y en un sentido más o menos parecido ocurre lo mismo con las autoridades iraníes. Vemos como el Estado de Israel lleva años, incluso décadas, promocionando asesinatos políticos contra dirigentes de estos enemigos regionales, pero sin embargo estos enemigos son capaces de regenerarse, de continuar planteando una amenaza al Estado de Israel, y todo hace indicar que la ofensiva actual en Líbano no va a ser más que la continuación de este ciclo de violencia con proyección hacia el futuro, si no se buscan rutas alternativas para lograr una paz definitiva, integral, no solo entre Israel y Líbano, sino también a nivel regional.
Sí, y ese ciclo de violencia parece ser lamentablemente la historia de Oriente Medio. Quisiera ahora que pasáramos a lo que está en el centro de las diferencias y lo que está produciendo actualmente estos ataques, porque se supone que había una tregua. Maya, Pakistán, que ha sido un mediador clave para que se pactara este alto el fuego, ha urgido a Israel a detener de inmediato, y cito textualmente, la agresión en el Líbano. Y voy a leer rápidamente una parte del comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores de ese país. Dice: Pakistán condena en los términos más enérgicos la continua agresión israelí contra el Líbano, que socava los esfuerzos internacionales para establecer la paz y constituye una flagrante violación del derecho internacional y de los principios humanitarios fundamentales. Maya, son palabras bastante fuertes. ¿Ha habido reacciones en este sentido desde Israel? No ha habido reacción en Israel a esto, salvo lo que ha dicho Netanyahu hace poco tiempo, que va a intensificarse la lucha contra Hezbollah. De manera que también difícilmente es un error de que ellos no creían que estaba incluido Hezbollah y tal. No son errores, son así como se comunican las partes y esta es la situación en la que van a continuar con esta guerra. Realmente ahora se está intensificando más todavía desde que no hubo ayer ninguna alarma en el norte. En el norte recordemos que la media de misiles y drones suicidas que estaban tirando Hezbollah eran de 200 al día, quiere decir que la gente vivía prácticamente en los refugios o no tenía ningún tiempo a correr a refugiarse, y de ahí los muertos que hubo en estos días. Pues ayer hubo silencio total y no se lo podían creer los habitantes del norte con quien hablé, y hoy ya ha habido, no sé si van por la 15 vez que tienen que correr a refugiarse, de manera que aquello vuelve al camino conocido de hace 2 días. Y empieza a parecer que es un poco una ilusión este asunto de la tregua, porque hay partes que realmente no están interesadas en que haya una tregua. Maya, tú decías justamente que hay partes a las que no les interesa esta tregua. Y yo, conversando con algunos expertos esta semana, coincidían varios en que a Benjamin Netanyahu no le conviene una tregua, que en este momento un cese al fuego le resultaba bastante inoportuno, por decirlo menos. ¿Cómo se percibe esto desde Tel Aviv, en Israel? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, depende también a quién se le pregunte. Hay una sensación bastante generalizada de que Irán efectivamente quería acabar con el pueblo israelí y que por eso esta guerra era necesaria. Al mismo tiempo, hay mucha gente y muchos analistas y cada vez más personas que están señalando que esto de la guerra eterna, en la que ya estamos metidos hace 3 años, pudiendo haber salido de la guerra de Gaza, pudiendo no haber entrado, claro, por eso no entra de los cálculos de nadie, pero la guerra de Gaza podía haberse parado en cualquier momento a lo largo de los 2 años, los rehenes podían haberse devolvidos mucho antes, y toda una serie de cosas que se le culpa a este gobierno de no haber abortado la situación bélica. Y luego eso se ha continuado y ha continuado, y empezó de nuevo con un ataque preventivo, o sea, unilateral de Israel contra Irán en junio del año pasado, y se ha repetido la acción ahora, con lo cual cada vez hay más voces que señalan que parece que este estado de guerra conviene y compensa a este primer ministro y a su gobierno. Se van acercando las elecciones, pero realmente desde aquí hasta octubre hay como 6 meses en los que si hay que mantener una guerra otros 6 meses es un poco complicado, y la gente se lo plantea, o sea, ¿cómo vamos a seguir hasta las elecciones? Porque se entiende que ese es el siguiente punto importante para este gobierno, mientras se siguen construyendo colonias israelíes en territorios ocupados de Cisjordania, y hay toda una situación que indica que hacia la paz y la concordia no vamos, no hay una intención de eso, y al contrario, en el momento en que se firma un alto el fuego, si hacen el ataque más importante contra Hezbollah en el Líbano, que Hezbollah no había atacado a Israel ayer, estaba esperando a que ese alto el fuego entrase en vigor, pues no sé, la lectura para muchos es esa, que parece que no estamos yendo en un camino de una pacificación. Antes de que terminemos, una última pregunta para ti, Joan, en el Líbano, porque me interesa mucho también saber cómo están viviendo los libaneses este conflicto. Te lo pregunto en el sentido de la relación que la gente tiene con Hezbollah, porque hay que aclarar que los ataques israelíes, si bien tienen lugar en Líbano, se supone que van dirigidos contra esta organización
islamista. Hay que decir también que pese a ello, ya lo mencionábamos antes, cientos de civiles han muerto durante estos bombardeos. ¿Qué sentimiento despierta Hezbollah entre los libaneses, Joan? Eso depende de a quién le preguntes. Siempre hay que recordar que Hezbollah es una organización política que ejerce de autoridad de facto en distintos territorios del Líbano, que son territorios mayoritariamente poblados por gente musulmán chií. Eso significa que muchas personas de otros grupos sociales y religiosos y que habitan en otras zonas del Líbano no tienen una relación diaria o común con Hezbollah. Sin embargo, vemos cómo las poblaciones de estos otros territorios donde Hezbollah no tiene presencia ven a la milicia con mucha resignación, porque esta es la segunda vez en 3 años que las acciones de Hezbollah arrastran al Líbano a una guerra devastadora con Israel. Recordemos, la primera fue en octubre de 2023, cuando Hezbollah decidió abrir contra Israel lo que describió como un frente de solidaridad con la Franja de Gaza, donde tiene a Hamas, que es un aliado, también parte de esta red de milicias hostiles hacia Israel que Teherán financia en toda la región. El pasado 2 de marzo, Hezbollah volvió a atacar a Israel, esta vez en defensa de la República Islámica de Irán, a la que Israel y Estados Unidos habían atacado 2 días antes. Hemos visto, sin embargo, como ese mensaje inicial no cuajó bien en la sociedad libanesa. Muchos no entendían por qué ellos tenían que ir a la guerra por un líder lejano como era el ayatolá Ali Khamenei. Ese ha sido el motivo por el cual Hezbollah ha ido corrigiendo su discurso y ha ido vinculando la ofensiva nueva contra Israel con las continuas violaciones del alto el fuego desde el 2024 hasta el pasado mes de marzo que Israel había estado cometiendo. Hay que recordar que Israel ha matado a 400 personas en Líbano durante 15 meses de alto el fuego anteriores a este pasado mes de marzo, mientras que Hezbollah no disparó ni un solo disparo, ni un solo proyectil contra Israel. Hezbollah y sus seguidores, termino con esto, describen estos anteriores 15 meses de alto el fuego como una ocasión perdida para la paz por parte no solo de Beirut y de Israel, sino también de la comunidad internacional liderada por Estados Unidos. Pues posiciones encontradas en el Líbano, también en Israel, como es natural en estas situaciones tan conflictivas, tan polarizantes y que pues nada menos que una guerra. Por supuesto, gente a favor, gente en contra de ambos bandos. En cualquier caso, transcurren horas graves en esta fragilísima tregua de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, luego de que haya este vacío, si el Líbano y Hezbollah forman parte de ese cese del fuego pactado entre Estados Unidos e Irán o no. En cualquier caso, pues para algunos transcurren las últimas horas de esta tregua porque muchos anticipan que esto se puede romper en cualquier momento. Esperemos, por el bien de Oriente Medio, que no sea así. Lo discutíamos desde Tel Aviv con la periodista Maya Siminovich y desde Beirut, la capital del Líbano, con Joan Cabacés. A ambos muchísimas gracias por habernos acompañado y por su análisis. A todos ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y también como podcast en Amazon, Spotify y en Apple como DW Actualidad en Análisis. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.